Continuamos nuestra conversación con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Usted ha insistido en la necesidad de la concertación, del diálogo, de un punto medio entre ambos sectores para lograr apalancar el país. Me quiero en este momento presentarle unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro en contra específicamente de algunos dirigentes de la MUT y lo comentamos al regreso. Ahí mismo salió el Chubo Torrealba a decir no vamos a firmar nada y yo llamo una rebelión electoral. Déjate de eso. Que en Guárico hay una cárcel bien moderna y bien bonita, ¿yo? Y en Venezuela va a haber paz como sea, lo juro. En Venezuela el 6 de diciembre va a triunfar la paz, el respeto a la ley, el respeto a la soberanía popular. No voy a aceptar ni una sola muestra de desconocimiento ni de violencia electoral contra el árbitro y contra el pueblo, ni una sola. A los resultados. Generalmente cuando se acerca un proceso electoral siempre se plantean escenarios de violencia generados supuestamente por la oposición. ¿Cómo generar paz y concertación con este tipo de declaraciones? Mira, lo primero es, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo debe ser la expresión de la voluntad de dos partes confrontadas. Ahora, un acuerdo donde tú me llamas a suscribir un acuerdo que yo no conozco y que unilateralmente lo propone una de las partes. El acuerdo debe ser el producto de un diálogo donde ambas partes expongan sus voluntades y además sus particulares y legítimas aspiraciones. Ese debe ser un acuerdo. Si eso no media de esa manera, y de allí la necesidad de que el árbitro sea árbitro y mediador frente a ese acuerdo, entonces no estaríamos frente a un acuerdo, sino frente a una imposición. ¿Cómo se vería la situación al contrario? Si la mesa de la unidad hubiese planteado un acuerdo al PSV en el Consejo Nacional Electoral, que no lo haya leído, donde no haya participado, el PSV lo firmaría. Hay elementos que la unidad democrática ha traído al debate, a la discusión, para que sea producto de ese acuerdo con el cual nosotros pudiéramos de verdad suscribir, por ejemplo, la observación internacional a través de diferentes instancias internacionales para darle garantía de objetividad y transparencia al proceso, la auditoría de los cuadernos, la necesidad de regular el uso desmedido de los recursos del Estado en el proceso de campaña electoral que genera serios ventajismos frente a la oposición. Y lo otro es una habilitación real, efectiva, pero también equitativa del uso de los medios de comunicación social, no solamente los privados, sino también los medios del Estado. Esa es materia para un acuerdo. Un acuerdo, repito, debe ser un acuerdo o debe ser la expresión de las voluntades de dos partes en conflicto, dos partes enfrentadas. Ese debe ser el acuerdo. Ahora, no podemos aspirar a la paz de un país descalificando y permitiendo que se profundice la confrontación política. Si no, ni Dios lo quiera, entonces vamos a transitar caminos de anarquía, en el nombre de Dios no, y situaciones de ingobernabilidad que frente a la crisis estructural que en materia económica vive Venezuela, los grandes desequilibrios que en el orden de lo social y la situación de violencia y de inseguridad aunado al alto costo de la vida y la escasez que mantienen en jaque a la mayoría de la población, entonces nosotros estaríamos construyendo un destino incierto. Gobernador, y hablando de población, son muchos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo con respuestas precisas. El señor Carlos Alberto, @CaroraCTM, le pregunta, ¿por qué en Carora, Estado Lara, nos engañan con el agua y los apagones y la delincuencia acaban con este pueblo? ¿Qué se está haciendo en esta materia? Sobre todo la dificultad en la represa de los que dice. Hay un plan de racionamiento, un plan de emergencia que lo estamos abordando entre los 3 niveles de gobierno y donde están participando incluso el ejército, todos los cuerpos de seguridad, las empresas de servicio por una razón de causa mayor. La represa Los Quediche, que es el embalse principal
con la represa de Atarigua, pero especialmente la represa de Los Quediches, producto de la situación de sequía que está ocurriendo fundamentalmente en Carora, no ha recibido el caudal de agua que se esperaba y la cota ha bajado a su nivel más mínimo, razón por la cual hay que apagar los motores. Entonces tenemos que aplicar un plan entre los 3 niveles de gobierno, solo sabe el pueblo de Carora, no hay agua en Carora. Y nosotros tenemos que responder frente a eso. Se están haciendo inversiones, se están haciendo además exploraciones para tener alternativas en el mediano plazo, pero también en el corto plazo, para poder abordar el problema. En el caso de los cortes eléctricos, hay un compromiso con Corpoelec de que no se pueden hacer los cortes eléctricos en Carora porque eso perturbaría el plan que inició apenas hace 2 días atrás. Es una causa de fuerza mayor que ha conducido a Carora a unas condiciones de sequía que nosotros no queremos y que por supuesto afecta a miles de familias de ese sector de nuestro Gobernador, hay varias inquietudes, pero se la voy a reducir en un tuit del señor Alan Mack. ¿Usted tiene aspiraciones presidenciales? No, yo tengo aspiraciones a que la Asamblea Nacional, si Dios quiere, el próximo mes de diciembre se convierta en un espacio más para unir que para perseguir. Sería muy triste que los perseguidores de hoy se conviertan, o los perseguidos de hoy se conviertan en perseguidores del mañana. Nosotros aspiramos a una Asamblea Nacional para la concertación, para explorar soluciones a los problemas de la gente. Esa debe ser la Asamblea Nacional, que dé garantías de gobernabilidad futura para que no tengamos que transitar caminos de anarquía, de violencia y de fatalidad, como ocurrió en tiempos pasados y como ha ocurrido en otros países. Le pregunta por aquí el señor Jesús Eduardo Pérez y la señora Juana Lameda. Preguntan ambos por la cancelación de educadores de funda escolar. Y la señora Juana Lameda le pregunta, ¿cuándo será que el gobernador de Lara nos cancelará la deuda con el personal de salud? Esto debería estar presupuestado, dice la señora Juana Lameda. 2 cosas. Al personal de funda escolar se le han cancelado todas las deudas. Falta un remanente que está ahorita en el Consejo Legislativo, pero hemos hecho un esfuerzo con los créditos adicionales, no solo para cancelarles a ellos, cancelarle también a los educadores dependientes de la Dirección de Educación del Estado. Las deudas en el sector salud, recordemos que en Lara hay una particularidad, el sector salud es centralizado y a la vez descentralizado. O sea, es semi-descentralizado. La mayoría de los médicos y del personal de salud del Estado depende del Ejecutivo Nacional. Dependemos de las transferencias. Una vez que se reciben las transferencias, se hace el pago respectivo en el caso del sector salud. Y así venimos cumpliendo obligaciones en el marco también de presupuestos deficitarios, en lo presupuestario, valga la redundancia, y financieramente, cosas que hemos venido solventando con los créditos adicionales que recibimos del Ejecutivo Nacional, que por derecho le corresponden a cada entidad federal. Gobernador, el clima de polarización política no se ha podido revertir desde hace varios años atrás. Esto se lo pregunto porque algunos dirigentes de oposición o independientes del Estado Lara aseguran que el liderazgo, las declaraciones de Henry Falcón son ambiguas. ¿Cuál es la garantía que le dan la Mesa de la Unidad Democrática para que diputados que sean electos por esta alianza opositora no salten la talanquera, por decirlo de alguna manera, en criollo, y si hay riesgo de que Henry Falcón se devuelva al PSUV? Es que fíjate, hay una confusión allí y yo creo que eso sigue siendo la misma olla esa calichera que dicen ustedes, ¿no? Ustedes hablan de los caliches. Ese caliche es de 6 años y es un caliche interesado de gente incluso extremistas del lado también de la oposición que sienten temores frente al crecimiento de nuestra organización y nuestro liderazgo a nivel nacional. Ahora, esos caliches, que son caliches dirigidos desde los laboratorios de guerra sucia, de esos sectores, no tienen implicaciones en la mayoría de la población. Allí está la gente en Lara, conozcamos a Lara y las expresiones en función de un proceso de crecimiento en el marco de una visión progresista del Estado. Ahora, nosotros le hemos dicho, estamos en la oposición, pero tenemos posiciones, criterio y personalidad. Un político que se convierte en el repetidor consecuente de lo que dicen los demás se convierte en un esclavo. Nosotros tenemos criterio, personalidad y además de criterio y personalidad tenemos posturas y lo hemos demostrado. No son ambigüedades, al contrario, hay quienes sí mantienen no solo ambigüedades, errores terribles que le han hecho mucho daño al país y mucho daño a la oposición.
¿Cuántos aquí apostaban a la violencia y a la guarimba en este país? ¿Qué dicen ahora? ¿Cuántos no creían en el proceso electoral y lo atacaban? Y hoy son flamantes candidatos. Nosotros dijimos, el único camino, y así lo sostenemos, el único camino para alcanzar la paz en Venezuela, la concertación y el entendimiento. No es posible un camino distinto al electoral, al democrático, al constitucional. Por ello, no habrá lugar ni momento en que apelemos a esa postura racional, lógica y de sentido común que de alguna manera interpreta el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos no quiere seguir viviendo en condiciones de incertidumbre bajo un futuro incierto. No quiere seguir viviendo en eso. Y aspira de nosotros, los políticos, además de humildad, trabajo, aspira de nosotros sensatez, mesura y responsabilidad frente al país, más allá de las aspiraciones, más allá de los intereses de sus partidos. Eso es lo que aspiramos de la nueva dirigencia política y de estos sectores que gracias a Dios son minoritarios, los extremistas, que creen que siempre van a meter por el carril a todo el mundo. Nosotros obedecemos simplemente al mandato que nos dieron. Yo soy gobernador de Lara, gobierno para los que votaron por mí y gobierno para los que no votaron por mí. Y me entiendo con todos los sectores. Voy camino, le doy la cara a la gente en el barrio, en el campo. Y de allí la necesidad de conectarnos con la necesidad de la gente, con sus expectativas. Quienes no lo hagan, allá ellos. Pero no nos van a sacar de ese camino, no me van a meter en los caminos del extremismo, del radicalismo, de la violencia, porque eso es prácticamente lo que nos tiene en la condición de jaque. Un país con las grandes potencialidades y fortalezas como las que tenemos en Venezuela, que estemos hoy prácticamente en una condición de minusvalía frente a otros países importantes de la región. Muchísimas gracias al gobernador de Lara, Henry Falcón, por habernos acompañado el día de hoy en Primera Página. Son muchísimos comentarios, gobernador revolucionó el Twitter, debo decirlo. Muchísimos nombres, Juana Lameda, Valeria Medina, Rita Rodríguez, Gensis Romero, Carl Aguilera, José Manuel, Jesús Chacón, José Francisco, Oscar Linares, muchísimos nombres. Si tú quieres hacemos otro negro. No, eso no es conmigo. No es posible, entiéndase con Sorocaima, que es nuestra coordinadora el día de hoy. Me vuelves a invitar. Seguramente vamos a tener más oportunidad de aquí a las elecciones de conversar nuevamente con usted. Conversamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara.